Esta mañana habla su Biblia, en Apocalipsis capítulo 3. Parece que no hubiéramos avanzado, pero lo que hemos hecho es grande. Amén. Y mire, iglesia amada, que yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo ayudamos a guardar la santidad de la iglesia? Y el Señor me decía, hay muchos en las iglesias, a nivel general, ¿no? Me decía el Señor que se quedan solo con lo que tú enseñas o con lo que los pastores enseñan. No escudriñan, no van más allá. Pero cuando yo los uso, me decía el Señor, pero cuando yo los uso para hablar, sea quien sea, les estoy abriendo los ojos y estoy haciendo que la santidad sea derramada sobre ellos. Sus mentes, sus corazones, su espíritu, su alma se despierte y busquen santidad y crean a la verdad. Así que, amada iglesia, necesitamos seguir trayendo mensajes como estos. Necesitamos advertirle a la iglesia lo que está por pasar, lo que está por acontecer, por lo que va a salir a la luz, porque el Señor dijo que los que leen las palabras de esta profecía, amados hermanos, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer el versículo 1, todos al unísono, por favor, a la voz de 3. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que siempre te digo, Señor, hemos venido a este servicio a desaprender todo lo malo del mundo, pero a aprender lo bueno, lo recto, lo justo y lo que nos da salvación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el versículo 3, del capítulo 3, verso 1. Todos, al unísono, 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Puede tomar asiento, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver, amados hermanos, la iglesia de Sardis. Por favor, mami. Sardis era la capital del reino de Lidia, rodeada de murallas más grandes fuera de Mesopotamia. Alberga el templo jónico más grande del mundo. Allí se daba culto a Artemisa, diosa pagana asociada con la fertilidad y la caza. De su templo quedan algunas ruinas que permiten hacernos una idea de las grandes dimensiones que tenía. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Sardis era la capital del reino de Lidia, rodeada de murallas más grandes fuera de Mesopotamia. Alberga el templo jónico más grande del mundo. Allí se daba culto a Artemisa, diosa pagana asociada con la fertilidad y la caza. De su templo quedan algunas ruinas que permiten hacernos una idea de las grandes dimensiones que tenía. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Escribe al pastor. Escribe al líder. Escribe al ministro más cercano. Escribe al que yo quiero que hable. Escribe al que yo quiero que confiese lo que le quiero decir. Escribe al que yo quiero que testifique lo que yo quiero enseñar. Amén. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Por medio de Juan, el Señor enseña las 7 ramas de la iglesia en Asia en cuanto a las grandes bendiciones que le esperan a los que superamos las pruebas y las tentaciones de esta vida mortal. Los
que superamos las pruebas y vencemos las tentaciones de esta vida mortal. Nos está hablando a nosotros el Señor. Amén. Y la ciudad es opulenta. Mire, amado hermano, si usted ha notado, cada vez era más alta la opulencia de la iglesia siguiente. Los ataques siempre fue contra la idolatría. Y si usted ha notado en esta semana, empiezan los ataques idolátricos, los ataques de fe, los ataques de seguridad, los ataques de gozo, los ataques de la verdad, y cada vez vamos aumentando. Si usted está viendo, amado hermano, cómo Dios muestra las condiciones, amado hermano, de cada iglesia. Pero hay algo específico en cada una. A una era atacada por la fe, a otra era atacada por la economía, a otra era atacada por el gozo, a otra era atacada por la constancia, lo que hemos visto en esta semana. Pero cada vez que usted mira, las iglesias crecían económicamente, eran más opulentas, eran más enriquecidas o comerciales, como lo vamos a ver, amado hermano. Así que Dios nos enseña que las grandes bendiciones vienen. Dígale a su hermano, vienen. Dígale con convicción, dígale a su hermano, las bendiciones vienen. Amén. Pero es a los que esperan y los que superamos las pruebas. Vamos a superar las pruebas y las tentaciones que presenta esta vida mortal, porque esta vida es de muerte. Amén. La ciudad opulenta de Sardis en ese momento estaba conformada por dos secciones. La sección, amado hermano, antigua de la ciudad se hallaba en una montaña, y cuanto aumentó excesivamente la población, se construyó una nueva sección en el valle inferior. O sea, la ciudad al principio estaba sobre una montaña, ¿cierto? Entonces, ahí está. Pero a medida que van llegando, pues obviamente la ciudad se crece y no daba abastecimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron, amado hermano? Se empezaron a extender por el valle, ¿cierto? No sé si me estoy haciendo entender. Se extendieron. La antigua ciudad de Sardis fue la capital del reino de Lidia en la edad del hierro. Eso fue la edad de hierro. Ubicada en la provincia occidental de Manisa. Amén. En Turquía. Todas estas iglesias se ubicaban en Turquía. Hoy lo que conocemos como Turquía. La ciudad estaba rodeada por las murallas más grandes fuera de Mesopotamia y albergaba el templo jónico más grande del mundo antiguo. Una sinagoga. Entonces, ¿qué tenía esta ciudad? Una sinagoga, un teatro, ¿cierto? En la anterior iglesia vimos que tenía una biblioteca. Esta ya avanzó, tenía un teatro. Tenía, amados hermanos, se me perdió. Tenía el complejo de baño romano. ¿Ustedes se han visto las películas antiguas? Donde venían todo tipo de hombres, que era como una especie de sauna o de aguas. Ese es el baño romano. Y todo, mire, esta madrugada, estaba sacando ya casi la última iglesia. Yo decía, tremendo cómo todo se conjuga, tremendo cómo todo se da. Amén. Y vemos, amados hermanos, que ¿qué más tenía? Entonces tenía una sinagoga, un teatro, el complejo de baño romano y un gimnasio. ¿Sabe de dónde nacen los gimnasios? La mayoría de todo lo que el mundo tiene hoy nace de esas lugares o de esa Asia Menor. De ahí se expanden las bibliotecas, de ahí se expanden los gimnasios, de ahí se expanden los saunas, porque todo estaba ahí. Los teatros, todo. De ahí nace todo eso. Amén. Lo que hoy conocemos, lo que hoy sabemos, se le rinde culto al cuerpo, se le rinde culto a la idolatría, se le rinde culto a esto, a aquello, a lo uno y al otro. Pero casi todo se expande ahí. Nace ahí y se expande. Amén. ¿Qué más vemos ahí? Que al estar edificada sobre una colina tan pendiente, sus defensas parecían insuperables. Ella se sentía segura.
Sardis se sentía segura porque su ubicación estaba en una colina, entonces era difícil para que los bárbaros, para que los pueblos que quisieran conquistar, se les hiciera imposible. Entonces se confiaron en la seguridad. ¿Y qué pasa con eso, amados hermanos? Entonces ellos se creían insuperables, pero fue capturada por Ciro el persa. Imagínense, el Ciro que vemos en la palabra la conquistó. Pero también vemos que en otra oportunidad fue conquistada por Antíoco. Entonces, mire, hermanos, podemos tener seguridad, podemos pensar y saber que Dios está ahí, pero necesitamos hacer guerra espiritual. Necesitamos reprender a nuestro enemigo. Amén. Hay gente que no reprende. Hay gente que no ora ni echa fuera porque le tiene miedo al diablo. Si le tiene miedo al diablo, entonces ¿dónde está Cristo? Ahora, no le estoy diciendo que no lo tengamos. Eso sería una herejía. No, Señor, escúcheme bien. Pero si usted sabe que con usted está el Todopoderoso, si usted sabe que con usted está el Todopoderoso, el que tiene poder tiene que rendirle cuentas al Todopoderoso. Entonces hay gente que no reprende, iglesia que no reprende, ministros de este tiempo, iglesia de este tiempo que le enseña a su iglesia que para qué echar fuera el que ya se salió. Necesitamos orar, necesitamos echar fuera a nuestro enemigo. O el Señor, o la palabra no dice hasta como león rugiente. ¿Cierto? ¿Qué más vemos ahí? Curiosamente, en ambas ocasiones esto fue posible, o sea, las conquistas, porque sus pobladores fueron sorprendidos por sus enemigos al estar excesivamente confiados en la resistencia de su fortaleza. ¿Cuántos nos hemos sentido fuertes? Eso vamos a derribar, vamos a echar el codo, eso vamos a lanzar puñetas. Y en cierta manera Dios nos ayuda. Pero no podemos confiarnos de esa resistencia, porque la armadura también se desgasta. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Dígaselo. Luché como soldado y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado. Vengo a ti. Dígaselo. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sediento de ti, llamamos, digámoselo. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Sí que lo necesitamos, iglesia. Y a veces nos creemos fuertes. Si yo con esto puedo, y yo con esto voy a vencer, yo con esto. Pero a veces la armadura tiene un quiebre. A veces tuvo, ¿cómo es como cuando uno le golpea los pocillos? ¿Se qué? Se desportillan, se desportillan. A veces la armadura no está tan completa como creemos, sino que puede que esté desportillada. ¿Y qué pasa cuando venimos al Señor? El Señor no dice, venga, vaya al herrero, vaya. No, 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 el Señor dice, le voy a dar un escudo nuevo, le voy a dar un escudo de poder, uno de escudo de fuerza. Dice el Señor, él con lo viejo no sirve, él con lo que está dañado no trabaja, amado hermano. Él le da a la iglesia algo nuevo, la reviste de poder, la reviste de autoridad, le da escudo y pavés nuevo, iglesia amada, en el nombre de Jesús. Y a su nombre. Aleluya.
El hecho de que una ciudad que pareciera tan poderosa fuera conquistada tan fácilmente, la había convertido en objeto de burla de la época. Pero luego no era. Pero luego no estaba. ¿Y dónde está todo lo que tenía? Y todo lo que había aprendido, y todo lo que había ministrado, y todo lo que había servido, y todo lo que había predicado. Porque es que se confía uno, amado hermano, en la resistencia de su fortaleza. Y nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos. Amados hermanos, nuestra fuerza viene de Dios. Cansados, Él nos fortalecerá. Sin abrigo nos vestirá. Sin aliento nos anima. Ese es nuestro Dios. En cuanto a su religión, en Sardis se daba culto a Artemisa, una diosa pagana asociada con la fertilidad y la caza. Y esta casa es de casa de cacería. Amén. De su templo quedan algunas ruinas que nos permiten hacernos una idea de su impetuosa dimensión. Entremos en materia en esta mañana. Siempre, y usted va a ver que siempre va a haber algo que nos enseñe Dios a través de este lugar. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. El remitente de la carta, amados hermanos, o el que remite la carta, va dirigida a mensajeros y a líderes de la iglesia en todos los tiempos. Vuelvo y le repito, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las, no solamente ve y dile a Sardis, a las iglesias. Amén. El que tiene los 7 espíritus de Dios es otro nombre que se le da al Espíritu Santo. Esta expresión describe los infinitos recursos espirituales que tiene el Señor para su iglesia, para que no caiga, para que venza, para que se levante, para que se mantenga y para que sea salva. Por eso dice los 7 espíritus. Y que eran precisamente lo que esta iglesia necesitaba para volver a la vida. Mire, hermano, nosotros para volver a la vida no necesitamos sino al Espíritu Santo de Dios. Vaya conmigo a Isaías sin perder, por favor. Porque está escrito, los espíritus de Dios, Isaías capítulo 11 en su versículo 1 y 2. Ay. Gloria al Señor. Entonces el que tiene los 7 espíritus en esta mañana le habla a la iglesia cristiana del norte en La Hermosa, en San Isidro. Mire lo que le dicen. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y se reposará sobre él el espíritu de Jehová. Recíbalo. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Por eso el Señor dice, háblale el que tiene los 7 espíritus, porque yo les he dado consejo, pero no aceptan, yo les he dado poder y no quieren, yo les he enseñado y no están como muertos. Entonces el que tiene los 7 espíritus de Dios, amado hermano, es un recordatorio, es que ni nosotros como creyentes, ni tampoco la iglesia en su totalidad, podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos. Amén. Iglesia amada, su vida espiritual no depende de usted. Depende del que lo llama a las 3 de la mañana y le dice, ven y oras. El que te dice, prepárate, alístate, vístete, nos vamos para la iglesia. El que el día que lloras porque no tienes te dice, no te preocupes porque yo estoy contigo y yo supliré todas tus necesidades. El día que estás en aflicción y te duele todo y sientes que no puedes levantarte, el Señor te dice, yo estoy contigo como poderoso gigante. Dame tu mano y yo te levanto. Dame tu mano porque mi mano está extendida, mi brazo está extendido y mi oído está presto para oír lo que tú necesites, para oír lo que tú quieras hablarme.
Entonces su vida espiritual no depende de usted nomás, hermano. Depende del Espíritu Santo. ¿Y dónde radica la iglesia? ¿Qué sostiene la iglesia? ¿Quién detiene la hora del anticristo? ¿Quién detiene tus enemigos? ¿Quién te guarda? ¿Quién te muestra? ¿Quién te revela? ¿Quién te habla? ¿Quién te dice? Ahora, dele el aplauso al Señor. Necesitamos el poder de Cristo que nos viene por su Espíritu Santo. A ninguna de las otras le había dicho, me dejaron mi espíritu. Pero a Sardis le dice, me dejaron mi espíritu. A ninguna de las anteriores le dijo, me dejaron mi espíritu. Y si dejamos al espíritu, ¿a quién estamos dejando? El Espíritu no tenía palabras de elogio para esta iglesia. Amados hermanos, que parecía tan buena por fuera, tan buena por fuera. Tenía todo lo mejor en su ciudad. Tenía gimnasio, tenía baño griego, tenía teatros. Estaba súper bien. Y nótese que a medida que vamos viendo las iglesias, cada vez sus alrededores estaban mejor, pero la iglesia, ¿cómo estaba? Todo lo que rodea se está acrecentando, la tecnología crece, la ciencia aumentará. Se levantarán templos y sinagogas, ya se levantarán 3 en Arabia Saudita, para que venga la persecución y se haga una sola religión. Que se está levantando casas, mansiones, que se ve lujo. Pero ¿cómo está la iglesia? ¿En qué está entretenida? ¿Qué la está motivando? ¿Qué la está motivando? Y nótese que cada vez que la ciudad aumentaba en riqueza, la ciudad menguaba en espiritualidad. Y eso pasa hoy. La iglesia, el pueblo, el hermano, el hogar que ha sido bendecido grandemente, ya no volvió a la iglesia. Que oró y ayunó y combatió con nosotros y ayunamos todos juntos y peleamos todos juntos la buena batalla y hombro a hombro y clamamos y oramos y el Señor se contestó y el Señor suplió y ahora su negocio, ahora su economía ya lo envolvió y no hay tiempo para la iglesia. No tiene nada de diferente a las condiciones de la iglesia de hoy. Y el Señor ayer nos habló del espíritu mamón y hoy nos vuelve a hablar de lo mismo. Señor, no tengo trabajo, dame un trabajo y cuando tú me des mi trabajo, Señor, yo te cumplo que te voy a seguir, que no voy a dejar de ir los domingos. El Espíritu no tenía palabras de elogio para esta iglesia que parecía tan buena por fuera, pero estaba corrompida y corrupta por dentro. Mateo capítulo 23 en su verso 27. Amén. Mateo capítulo 23 en su versículo 27. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Mateo 23, 27. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hasta ahí nomás. Entonces, amados hermanos, ¿qué estamos viendo en la palabra? Que era una iglesia que tenía nombre, que por fuera se veía muy bonita, pero por dentro ¿cómo estaba? Seca, muerta, con corrupción.
Amados, en esta palabra nosotros vemos que Jesús condenó a los fariseos y líderes religiosos por aparentar santidad en lo exterior y mantener en su interior corrupción y codicia. ¿Qué se manifestó con el Señor? Lo querían de tajo cortar y de hecho se les cumplió. ¿Cierto que sí? ¿Qué pasó ante Pilatos? Van ante Pilatos, amado hermano, y aún ellos mismos declaran: este sea sobre nosotros, imagínense. Y sobre nuestros hijos lo dijeron. Le pasó como Jezabel ayer, lanzando palabras contra el profeta. Vamos a ver un ejemplo, amado hermano, de ello, de que por qué Jesús los condena a los fariseos. Porque es posible obedecer los detalles de la ley y ser desobedientes en nuestra conducta en general. Vuelvo y se lo leo porque le voy a dar otro ejemplo. Es posible obedecer a los detalles de la ley y ser desobedientes en nuestra conducta en general. Pastora, explíqueme eso. Ejemplo, podemos ser muy precisos, muy cumplidores, muy obedientes y fieles en dar el diezmo, pero podemos rehusarnos a dar un minuto de nuestro tiempo en ayudar a otros. Eso es sepulcros blanqueados. Una parte sí, pero la otra no. Cuando eran las fiestas, amado hermano, uno de los acontecimientos que cuando eran las fiestas ceremoniales, los fariseos colocaban el agua de manera que no pudieran accidentalmente tragarse un mosquito. ¿Cómo así? Amados hermanos, ¿qué hacían con el agua? La colaban. Porque el insecto, obviamente en que la ley era un animal impuro, ¿cierto? Pero ¿qué hacían ellos? Eran tan meticulosos en cuanto a los detalles de la ceremonia de limpieza, al grado que perdieron su perspectiva de lo que es la pureza verdadera. O sea, amados hermanos, cuando eran los eventos ceremoniales, porque pues obviamente se regían bajo la palabra, entonces ellos todas las cantidades de agua colocaban, la colaban. Estaban limpiando lo de por fuera, pero el agua no sirvió para limpiarlos por dentro. Amén. Que Dios nos ayude. Porque a veces, amado hermano, queremos limpiarlo de por fuera del vaso, pero por dentro estamos mal. Hacemos cosas a veces, queremos y que hacer cosas para que supuestamente agraden a Dios, pero el corazón está mal. Le voy a poner un ejemplo, el celoso. El celoso tiene esa característica. Por fuera se ve muy bien. Nadie sabe que es celoso. Nadie lo ve que es celoso. Pero por dentro tiene acciones de celoso y lastima a otros. Porque por fuera muy lindo, muy hermoso, pero de todo le produce celos. Que si el uno hace, que si el otro se mueve, que si el otro cogió, que si el otro se llevó, que si el otro hizo. Por fuera muy lindo, en colaboraciones y en ayudas y en todo. Pero por dentro está lleno, amado hermano, de cosas que dañan a otros por causa de sus celos. 3, por fuera limpios en lo ceremonial, por dentro corruptos en sus corazones. Mire lo que dice el versículo 1. Vamos, nuevamente, versículo 1. El que tiene los 7 espíritus, dice Dios, y las 7 estrellas, dice esto. Hasta ahora voy en el versículo 1, no se me afane. ¿Qué significa las 7 estrellas? Hace referencia a sus líderes. Ellos también aparecen aquí
bajo el control de Cristo, tanto los que tienen el Espíritu como las 7 estrellas. Es decir, que tanto el Espíritu Santo como los líderes espirituales de la iglesia están en la mano de Cristo y son causa de bendición para la iglesia. Que Cristo, es decir, que tanto el Espíritu Santo como los líderes espirituales de la iglesia, yo digo amén, están en la mano de Cristo y son causa de bendición para la iglesia. Nadie se ha salido del control de Dios. Amén. Vamos a ver el versículo 1. Yo conozco tus obras. Nuevamente se nos recuerda que no hay nada que pueda permanecer oculto para los ojos de Cristo. Nada. Yo conozco tus obras. Él no se fija en el exterior de las personas, sino lo que ve en sus corazones. Pero yo a esto quiero aclararle algo. A esto le quiero aclarar algo hoy, porque el diablo ha usado esto para dañar muchos altares. Dios solo mira el corazón. Dios solo mira el corazón. Dios no mira. ¿Quién le dijo a usted eso? Sí, Él mira el corazón, pero Él también mira el exterior. Y Él quiere gente que se presente delante de Él, tanto de corazón como exteriormente, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto, el diablo lo ha usado para cambiar la cultura de Cristo con los sacerdotes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es como a usted le parece, porque Aarón y Moisés y Jeremías y Isaías y Pablo no se presentaban a los altares como a ellos les parecía, como ellos querían. Es como está escrito: santos, santos, puros y limpios, porque para eso le dio vestiduras a los sacerdotes. Así que, amado hermano, esa Jezabel, en el nombre del Señor, hay que sacarla. Yo me voy como quiera, yo me visto como quiera, yo aparezco como quiera. No, 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 no. Esa Jezabel hay que sacarla. Para el Señor es lo mejor de adentro, pero también lo mejor de afuera. Se hace notorio que, a diferencia de otras iglesias, el Señor no comienza diciendo nada bueno de ella. A ella no le dice nada bueno. ¿Por qué, amados hermanos? De hecho, pasa directamente a ser la condenación más severa que escuchamos en esta carta. Siga conmigo el versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que le dijo a la iglesia? A la iglesia de Sardis le ocurría lo mismo a lo que le tenía la ciudad. Vivían de sus recuerdos del pasado, pero estaban muertos. Literalmente, amados hermanos, al escribirse y al leer uno esta carta, solo en el versículo 1, el Señor le dice: usted no está viva, usted está muerta. ¿Y usted sabe qué es un muerto espiritualmente? Si un muerto físicamente duele, si un muerto físicamente duele, ¿cómo no será una iglesia muerta espiritualmente para Dios?
¿Cuántos hemos llorado a nuestros muertos? Y duele. Y duele. ¿Usted se imagina espiritualmente cómo duele una iglesia muerta? ¿Y cómo le duele al que tiene el espíritu en ella, pero todos muertos? Porque tenemos al Espíritu Santo. Pero el Señor nos llama esta mañana a resucitar por la palabra. Resucitar por la palabra, porque en algo podríamos estar muertos. O si no, no traía esto. Sí. Por eso le digo que es que a veces nos creemos que todo está bien, estamos bien fortalecidos, bien. So, venga lo que venga que yo. A veces nos creemos tan seguros que estamos débiles en esa área. Y a su nombre. Entonces, amado hermano, de antemano el Señor le habló a una muerta. Pero si los muertos escucharon la voz de Dios y resucitaron, hoy los muertos como nosotros vamos a resucitar en el nombre de Cristo Jesús. Si los muertos, el Señor le habló a un muerto llamado Lázaro, si el Señor le habló a un muerto llamado Talita Cumin, si Pablo le habló a un muerto llamado Eutico, hoy Dios le trae a la iglesia la palabra que la va a resucitar. Hoy Dios le dice a la iglesia: lo que estaba muerto va a cobrar vida, lo que había muerto va a resucitar en esta mañana, porque habían cosas que Dios trae que estaban muertas. ¿Y cuál es eso? Puede tomar asiento. ¿Qué era la ocasión? ¿Qué era lo que le pasaba a la iglesia de Sardis? Que estaban viviendo de recuerdos. Y la gente que vive de recuerdos está muerta. Ah, cuando yo era, cuando yo fui, cuando yo ministré, cuando yo canté, cuando yo evangelicé, cuando yo... ¿Y ahora? Cuando yo hice, cuando yo impuse la mano, cuando lloré, y ahora, luego no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no tenemos los 7 espíritus que han sido derramados también, y entonces ahora vamos a seguir viviendo del pasado. Ay, es que me hizo, es que me maltrató, es que me pegó, es que me golpeó, es que me injurió, es que me dejó, es que me abandonó, es que me rechazó, es que me adulteró, es que me faltó. Hermanos, necesitamos levantarnos porque Dios ha venido para darnos vida. El pasado es pasado. Lo que pasó se quedó atrás, ya pasó, ya se fue, ya dijo adiós. Ahora lo que viene es lo que está delante, mi amado hermano. Todavía hay que servir. Ya no viva del pasado. Ya no vivamos de lo que me pudo haber pasado y no me pasó. Ya no le pasó, punto. Y si le pasó, punto, ya le pasó. Pueden tomar asiento. Dios las bendiga. Dios los bendiga. Eso era lo que le pasaba, eso es lo que le decía: usted está muerta porque está viviendo de recuerdos. El Señor nos ha enseñado aquí, amados hermanos, de empezar a reprender y sacar esos recuerdos recurrentes. Amén. De lo que habían sido aún en el momento de su historia. Eso es lo que le dice ella. Sardis, a la iglesia de Sardis le ocurría lo mismo que la ciudad. Vivían de sus recuerdos del pasado, de lo que habían sido en algún momento de su historia. Pero todo eso había quedado atrás y no veían que correspondían a su momento presente. Hay que corresponder a este tiempo. Hay que corresponder a este ahora. Hay que corresponder a este yo. Hay que corresponder ahora. Hermanos, si usted en el pasado hizo muchas cosas, hoy vamos a hacer cosas mejores y mayores en el nombre del Señor. ¿Cierto? Pero ya no más. Eso es lo que le dice el Señor a la iglesia. Iglesias que viven de recuerdo. Ay, cuando hicimos la campaña.
cuando hicimos aquello, cuando hicimos el evento de la calle, cuando mi pastor evangelizaba en la calle, cuando el uno hacía, cuando el otro. Ya pasó, hermano. Hoy es otro tiempo. Hay que seguir haciendo la obra. Puedes tomar asiento, hermanita, Dios la bendiga. Al escribirse esta carta no queda nada de aquella gloria del pasado, solo quedaba el recuerdo, ya que el estancamiento y la decadencia se habían apoderado de ella. La gente que vive del pasado entra en decadencia. La gente que vive del pasado entra en decadencia. Entonces no ve el futuro glorioso, porque le parecieron mejor los tiempos antiguos que los que puede venir de parte de Dios hoy. Dios mío, ayúdanos. El contraste entre lo que había sido y lo que era podía ser mayor. Pareciera que la facilidad con la que Sardis podía enriquecerse era la misma razón de su debilidad espiritual. Proverbios 11:28. Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas caerá. El que confía en sus riquezas caerá. Mas los justos reverdecerán como ramas. ¿Dónde están los justos? Mas los justos reverdeceremos como ramas. El que confía en sus riquezas, el que confía en su pasado, el que confía en lo que hizo, el que confía en lo que tiene, el que en su talento, el que confía en su conocimiento. Porque necesitamos el Espíritu, hermanos. Pero aquí dice, mas los justos reverdecerán como ramas. Quizás era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad. Porque a medida que tenían más cosas, era más conocida por cosas que hacían, por lo que tenían. Amados hermanos, entonces para la sociedad tenía una buena reputación. Pero eso al Señor no le importaba. Al fin y al cabo, la iglesia no existe. Al fin y al cabo, la iglesia no existe para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. La iglesia no existe para agradar a los hombres, sino para agradar a ¿quién? Hechos 5:29. Léalo, por favor. Hechos 5:29. ¿Sabe para qué existe usted? Su merced. ¿Su merced sabe para qué existe? Hechos 5:29, ¿qué dice el Señor? Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios? Óigame, ¿dónde están los hermanos con la Biblia el día de hoy? Leamos juntos, vamos, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Vuelvo y le leo esto. Al fin y al cabo, la iglesia no existe para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. También había una importante comunidad judía que, a diferencia de lo que sucedía en Esmirna y Filadelfia, amado hermano, a esta iglesia, a esta en particular, no parecía molestarle, amado, o no parecía molestar a los creyentes. No tenemos razones para dudar de que sus cultos fueran ordenados, tuvieran bien sus instalaciones, fuera una iglesia concurrida y asistida, la iglesia sonara con los mejores sonidos, tuviera un buen número de programas e incluso sus líderes ocuparan posiciones prominentes dentro de la vida social de Sardis.
Pero todo esto no sirve de nada si falta lo más importante, la vida del Espíritu en la iglesia. ¿Usted sabe cuánta gente se para en un púlpito sin el Espíritu? ¿Usted sabe cuánta gente canta en la carne sin el Espíritu? ¿Usted sabe cuánta gente se para y predica en un púlpito sin el Espíritu? Todos ellos se veían ordenados, su iglesia ordenada, sus siervos, sus líderes, servían, hacían. Sus iglesias asistidas, no había, amados hermanos, escasez de almas. Esas iglesias se llenaban, se saturaban, la música sonaba, los mejores instrumentos. Pero ¿qué pasaba con Sardis? Que había perdido la vida del Espíritu. ¿Qué necesitamos nosotros? No perder la vida del Espíritu Santo. Vuelvo y le repito, como siempre se lo he dicho y como siempre me lo digo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y permíteme, como dice Colosenses, no contristar tu Espíritu Santo. No me lleves, no me dejes contristar tu Santo Espíritu. Yo le digo al Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque por eso les enseñaba Primera de Juan, la iglesia prueba los espíritus. Y la iglesia sabe cuando hay alguien de verdad que sacó, que hizo, que se preparó, que cantó, que ministró, que se paró, que sirvió con la presencia del Espíritu Santo. Porque la iglesia, y como dice la palabra, las ovejas, amado hermano, saben discernir. Uno siente cuando hay afinidad con el que coordina, con el que ministra. Usted siente cuando de verdad las cosas fluyen, pero también siente cuando las cosas no fluyen. Y podemos cantar lindo y hacer cosas muy buenas para la iglesia, pero si perdemos la vida del Espíritu, que es lo primero que dijo el Señor, no estamos haciendo nada. Estamos haciendo las cosas religiosamente, mecánicamente y a veces hasta inconscientemente. Cuando le dice estás muerto, el problema en la iglesia de Sardis no era la herejía, sino que está muerta espiritualmente. Más allá de su reputación de ser activa, Sardis estaba infectada de pecado. Sus obras eran malas y sus ropas estaban manchadas. Y eso que solamente voy en el versículo 1. Que Dios nos ayude. La iglesia en Sardis era lo que conocemos hoy. Escúcheme muy bien, por favor. Escúcheme muy bien lo que le voy a decir. La iglesia en Sardis era lo que conocemos hoy como cristianos nominales. ¿Qué es eso, pastora? Espéreme tantico. Y es triste decirlo, pero cada vez es más fácil encontrarse en las iglesias con evangélicos nominales que rara vez piensan en el Señor Jesucristo y que sin embargo suponen que están en el camino del cielo. Son aquellos que se identifican como cristianos en las encuestas o en las conversaciones, sin tener un vínculo verdaderamente directo como cordón umbilical con una comunidad o una institución cristiana. Todavía no entiendo, voy para allá. ¿Sabe cómo se les llama a ellos? Cristianos nominales o los de la secreta. ¿Por qué? Porque son los que con el tiempo fueron degenerando en un formalismo carente de auténtica vida espiritual. En muchos casos, la asistencia a los servicios de los evangélicos nominales se basan en asistencia solo a bautismos, bodas
entierros y fiestas de la iglesia. De resto, ni se ve. Y eso se ve en las iglesias hoy. Señora, ahí va. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Porque eso era lo que éramos antes. Hay bautismo. Íbamos a la iglesia de las campanitas para no hablar de nadie ni ofender a nadie. Que era el día, amados hermanos, de la boda. Pero muchas veces, no íbamos un domingo porque yo no nací en el Evangelio. Yo no puedo hablar de lo que yo no sé. Yo no nací en el Evangelio. Yo me acuerdo que ir a misa era un chiste. Ay, pastora, está ofendiendo. No, espéreme, le explico por qué. Porque íbamos a misa y nos tocaba con la tía Flor, que está aquí, que es mi hermana en la fe, hacernos lejos de mi papá. Ella lo puede testificar lo que yo les voy a decir. ¿Por qué? Porque empezaba y mi papá todo el tiempo nos hacía reír. Cualquier cosa que decía, entonces era un jalón de risa. Y un jalón de risa. Papá era gracioso para algunas cosas. Entonces, cuando venía el momento, la paz sea contigo, ¿sabe qué hacía mi papá? Mi hermana, la paz sea contigo. Nos jalábamos de risa, hermanos. Escúchelo. Y cuando íbamos a misa decía, hola hermanita Flor, ¿y hoy quién es? ¿Hoy quién es? La hermanita Flor, pero en el Señor, con la verdad, con Cristo, con su amor y con su verdad. Cuando íbamos a pasar a la comida del pan y el pan, a la hostia. Ya va a comer, allá en la casa tiene comida. Eso era un jalón de risa. Lo decía con tanta gracia que no podíamos de la risa. Entonces a nosotras cuando íbamos con la tía Flor, yo me acuerdo, nos tocaba irnos, porque no era una dedicación, porque no era algo respetuoso. Íbamos por ocupar un espacio, pero no por algo que verdaderamente estuviera aquí. ¿Ahora me entiende lo que el Señor quiere decir? Los cristianos nominales, que cuando hay un evento principal, cuando hay una campaña, ellos sí aparecen. De resto, no se ven entre semana. Hay hermanos que no se ven entre semana. Y no me venga a mí a decir, pastora, usted no conoce mi tiempo. Yo también le podría decir, mi hermano, usted no conoce mi tiempo. Pero el que conoce su tiempo y se lo dio es Cristo. Y Dios sabe que le da tiempo para buscar al Señor. Y me puede discutir de su tiempo y su trabajo. Pero el Señor le dirá, yo te di tiempo para congregarte. El día que descansabas, el día que podías, el día que no hubo clase, que fue la semana de receso. En mi iglesia siempre hay servicios. Para las mamás que dicen, ay no, yo no puedo, todo el tiempo me toca estar con mis hijos. Te daba trabajo y salías a las 5 de la tarde y había servicio a las 7 de la noche. Dígame, ¿no hay tiempo? Dígame, ¿no hay tiempo?
Ah, bueno. Y nos vamos a colocar en pie y vamos a reprender ese espíritu de evangélico nominal. Porque hoy tiempo es donde dice el Señor no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Colóquese sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a pedirle al Señor. Si eso me estaba pasando, Señor, óigame, Señor. Óigame, Señor. Mire, tú me has hablado de que congregarme, pero me estaba acomodando frío. Me estaba acomodando que la lluvia. Me estaba acomodando por el sol. Me estaba acomodando porque es de noche. Pero no importa porque es de noche. Y si salgo del trabajo a las 11 de la noche, 12 de la noche, ahí sí no da miedo, pero venir a un culto de 7 de la noche da miedo. Venir a un culto de 7 de la noche le da miedo a la gente, pero cuando tiene que salir a las 11 y 12 de la noche del trabajo, a eso sí no le da miedo. Un domingo, amados hermanos, que hay que venir a buscar al Señor. Mire, hoy esto se presta. Un cristiano nominal es el que coge el domingo para él. Escúcheme por favor, escúcheme por favor. Un cristiano nominal es el que coge el domingo para él. El domingo no es suyo. Esto lo voy a repetir hasta que Cristo venga. El domingo no es suyo. El domingo es el día del Señor. Pero que el domingo tengo que lavar, pero que el domingo tengo que planchar, pero que el domingo tengo que hacer aseo. Hermano, aquí y en muchas iglesias a veces hay servicios 3 por mañana. ¿O por qué usted cree que la iglesia de las campanas tiene misa a las 6, tiene misa a las 7, tiene misa a las 8, tiene misa a las 9 hasta el mediodía? Y los cristianos a las 5 de la mañana. Hermano, mire, el domingo no es suyo. Empiece por aquí, por decirle: Señor, sácame esa raíz que me metió el diablo o que yo mismo me metí. Los domingos no son míos, los domingos son tuyos. Los domingos es para buscarte, los domingos es para alabarte, los domingos es para exaltarte, los domingos es para darte gracias, porque en 6 días guardaste mi casa, guardaste mis hijos, guardaste mi familia, guardaste mis hermanos, me guardaste a mí del peligro, porque salí y no me cogió el carro, no me cogió el bus, no me accidenté, no me pasó nada. Fue porque la misericordia de Dios me rodeó todos los días de mi vida. ¿Cuántos le dicen amén al Señor? Entiéndame, el domingo no es suyo. Y vuelvo y le digo, y vuelvo y le repito, y se lo voy a repetir hasta el cansancio. Si usted se va de vacaciones, si usted se va a pasear, si usted tiene el privilegio de ir a la China y a la Conchinchina, gloria a Dios, congréguese el domingo antes de ir al balneario. Deje de ser un cristiano nominal que solamente viene a la iglesia, pero cuando se va de viaje no va ni siquiera a la iglesia. Congréguese, váyase a culto en la mañana, busque una iglesia. Usted no es de allá, no se preocupe, pero siempre va a haber una iglesia donde hay la verdad, donde hay la vida y el Señor está ahí. Congréguese en la mañana y de resto vaya y descanse todo lo que Dios le dio para descansar. El domingo no es suyo. No es suyo. Los que están en las redes, el domingo no es suyo. Los que van a escucharme, el domingo no es suyo. No es suyo, no es el del lavado, no es el del planchado, no es el de la casa, no es el del carro, no es el de la beca, no es el del paseo. El domingo es suyo, es de Dios, es de Dios, es de Dios. Padre amado y bendito Rey, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en esta mañana, Señor Dios mío, gracias por sacarnos de la ignorancia, gracias por sacarnos, Dios, de la gloria, de todo engaño de Satanás. Y si habían racimos, y si habían raíces, y si habían, Señor amado, vástagos que se estaban levantando en el corazón, Dios de la gloria, hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo te suplico y te pido que nos perdones. Padre, dejaremos de ser esos evangélicos
evangélicos nominales, dejaremos de ser esos evangélicos de días de eventos, Señor amado, de momentos especiales en las iglesias. Padre, ayúdanos a congregarnos, ayúdanos a estar buscando la presencia tuya. Señor, si hay tiempo, iglesias hay abiertas con más de un servicio a la semana, con más de un servicio a la semana. Padre de la gloria, perdónanos por ser esos evangélicos nominales que solamente venimos el domingo, que solamente buscamos el domingo. Padre, si hay tiempo, sí lo hay, porque el tiempo es tuyo y nos los has entregado, nos los has dado, Señor, para movernos, para tener nuestras actividades, para movernos en nuestro tiempo. Padre de la gloria, hoy en el nombre de Jesús, iglesia, desarraíguese de su corazón, desarraíguese, empiece a sacar de raíz. El domingo no es mío, métaselo en su cabeza, métalo en su corazón. El domingo no es mío, el domingo no me pertenece, el domingo es para alabar a Dios, el domingo es para glorificar a Dios, el domingo es para exaltar a Dios. Señor, y si me llevas a otros lugares, y si me llevas de vacaciones, Señor, mi vida y mi búsqueda será en la mañana contigo, porque el que temprano me busca, temprano me hallará. Está escrito en el nombre del Señor. Y salimos de la ignorancia, y salimos, Señor amado, de toda religiosidad, y salimos de toda mentira, y salimos de todo engaño de Satanás, porque para esto, Señor, tú nos has traído esta palabra, tú nos has traído estos mensajes para, Señor amado, mostrarnos nuestra condición en el nombre de Jesús. Aviva tu obra, como nos decía el Señor a través de la hermana Jenny. Aviva tu obra, dígale, aviva tu obra, aviva tu obra, aviva tu obra, aviva tu obra, Señor amado, en mí. Aviva tu obra, Señor amado, en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo llene, que el Espíritu Santo toque, que el Espíritu Santo ministre, que el Espíritu Santo haga esa obra poderosa en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque esa Jezabel la vamos a sacar de la iglesia. Porque esa Jezabel la vamos a sacar de la iglesia. Engaña a sus siervos y los manda a fornicar. Porque vamos a sacar a Jezabel. Siéntese, amado hermano. Mire lo que dice el Señor. Quizá por esta razón la iglesia en Sardis, a diferencia de otras iglesias, puede tomar asiento, siéntese por favor un segundito. Quizá por esta razón la iglesia en Sardis, a diferencia de otras iglesias de la zona, no había sufrido persecución como la de Esmirna o Pérgamo, que fueron las más duras en persecución. ¿Sabe por qué no recibieron persecución? Porque ellos eran un perfecto ejemplo de un cristiano inofensivo. Eran el perfecto ejemplo de los cristianos inofensivos. ¿Qué es eso? Se habían acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún precio por su fe en Jesucristo. La pregunta en esta mañana es: ¿por qué había de molestarse Satanás en perseguir a una iglesia muerta si ya está muerta? ¿Usted cree que Satanás persigue a un cristiano que ya está muerto porque está muerto en fe, porque está muerto en obediencia, porque está muerto en fidelidad, porque está muerto en congregarse? ¿Usted cree que lo persigue? No lo persigue, no se gasta en tiempo, no se desgasta ni siquiera en mirarlo. Es parte de los suyos, porque están ahí acomodados. Amados, pero una iglesia que esté viva, una iglesia que tenga líderes vivos, una iglesia que quiera traerle verdad a la palabra y a la iglesia, y que predique la palabra del Señor, siempre estará bajo los ataques del enemigo, pero su Señor se levantará para defenderla, su Señor se levantará para ayudarla, su Señor se levantará para sostenerla. Versículo 2, capítulo 3, por favor, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Ay, Dios mío, ¿todavía había algo más que se pudiera morir? Muerto, doblemente muerto, se podría decir.
Mire versículo 2, iglesia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Muerto doblemente muerto? Título de un mensaje: ¿muerto doblemente muerto? ¿Qué está para morir si ya hay algo muerto? Yo no puedo entender esto. Sé vigilante. ¿Qué significa eso? Mire los síntomas. Escúcheme, voy a leerle lo que el Señor me dio. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Eso es muy diciente, hermano. ¿Qué estará para morir? ¿Por qué? Porque estar satisfechos y descansar en los logros del pasado y no buscar con fervor una vida espiritual plena en el presente. Eso era lo que estaba ya para morir. Ya había muerto una parte. Muerte doblemente muerto. Otra cosa, estar más preocupados en las formas. Cuando hablamos de formas, estoy hablando de apariencia. Cuando hablo de forma, estoy hablando de conveniencias, que en la realidad espiritual. Estar más centrados en solucionar problemas sociales que en el atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué lo está centrando, amado hermano? Tener más interés por las cosas materiales que por las espirituales. El Señor le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Estar más atentos a lo que los hombres piensen de ellos que lo que Dios dice de nosotros. Hay gente que ve el qué dirán de los hombres, pero no piensa en qué dice Dios de mí. Eso es más importante que lo que digan los hombres. Hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. Yo me congrego en tal iglesia, mi iglesia es esa, mi iglesia es aquella, yo nací en aquella iglesia. ¿Cuál es la palabra? Muéstrame la palabra. Por tu fruto lo conozco si la palabra viene de ella. Ay, yo no sé qué Dios está haciendo hoy. Perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. La gente ya no se convence que esto es palabra de Dios. Palabra de hombre, sí, eso está escrito, sí, bien. Eso es, cuando se tiene esa actitud, esas son las cosas que se están muriendo. Y el Señor le dice: ojo con eso, porque es mi palabra y mi palabra no muere. Parece que no todo estaba completamente perdido. ¿Cuántos dicen amén? Aún había cosas que estaban para morir, pero si no se sopla el carbón nuevamente, la llama terminará por apagarse. Así que ¿sabe qué vino a hacer el Señor? Échale leña al fuego. Échale leña al fuego. Y levántate, porque Cristo viene, y viene por una iglesia viva, viene por una iglesia santa, viene por una iglesia pura, viene por una iglesia verdadera. Esta recomendación, amado hermano, tenía un sentido especial. ¿Cuál era? Un llamado al arrepentimiento. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Un llamamiento al arrepentimiento. Cristo se dirige al remanente fiel. Cristo se dirige al remanente fiel, a los verdaderos cristianos en Sardis. Amados hermanos que estaban en grave peligro de extinción. Si hay animales en extinción y hacen todo por guardarlos y por ayudarlos y por multiplicarlos, ¿por qué nosotros como líderes, como siervos, como ministros, no vamos a hacer que la iglesia no se extinga, sino que la iglesia siga por los siglos de los siglos? Que la iglesia no se extinga, que los hogares no se extingan, que la vida espiritual no se extinga, que la fe no se extinga, que el gozo no se extinga. ¿Por qué no hemos de trabajar en ello como iglesia? Por eso, amado hermano,
Dios no quiere que la iglesia se extinga, Dios quiere que la iglesia permanezca por siempre y para siempre. Porque con ellos es que vamos a vivir toda la eternidad, hermano. Él no quiere vivir solo. Y amados hermanos, pero aún en esto corrían el peligro de alanguidecer por completo en medio de ese ambiente asfixiante. Todo aquí asfixia. Afuera asfixia. La música, las tendencias, la internet, las páginas, el trabajo, la economía. Pero Dios no va a permitir que eso te extinga a ti, sino que nos va a permitir que nos mantengamos en el Señor. Mire lo que dice el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Iglesia, si uno echa fuera 1000, ¿no me lo entendió? Si uno echa fuera 1000, aquí habemos más de muchos. 2 echan fuera 10,000. Tenemos poder, tenemos respaldo, tenemos autoridad, tenemos la presencia del Espíritu Santo. Así que mi amado hermano, no se cargue, no se preocupe si es el único en casa que batalla. Si uno echa 1000, aquí con la iglesia vamos a echar a 10,000. A todas las potestades vamos a echar fuera la incredulidad. Vamos a echar fuera la duda, vamos a echar fuera la religiosidad, vamos a echar fuera la mentira, vamos a echar fuera el engaño. Yo soy solito en mi casa. Yo soy solito en mi casa, nadie quiere venir al Señor. No se cargue. Con uno Dios hace guerra y con uno se gana la batalla. Entonces, con uno se hace guerra. Uno echa fuera 10,000. 2 echan fuera 10,000. Entonces, amado hermano, ¿qué dice la palabra? Porque cordón de 3 dobleces. Y si nos unimos como iglesia, y si avivamos la obra, y si le echamos leña al fuego, y si soplamos la llama, si soplamos el carbón, déjeme decirle que la iglesia no muere, que la iglesia se levanta, que tu casa se levanta, que tus hijos se levantan, que tus hijos y los míos quieren buscar al Señor, que no va a haber una iglesia que esté en decadencia, que no va a haber una iglesia que esté en decadencia, sino que va a haber una iglesia que tiene siempre aceite y tiene aceite en sus lámparas. Necesitamos soplar el carbón. ¿Sabe qué hace esto? ¿Sabe qué hace una semana de ayuno? Soplar el carbón. Soplar el carbón. Levantarlo, avivarlo. Si se estaba apagando en el mes, si se estaba apagando la economía, si se estaba apagando, sople, 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 porque se va a encender, se va a avivar, se va a levantar, se va a llenar y se va a llevar todo lo que Dios tiene para usted. Así es, amado hermano, sople, sople, ore, ore, ore. Y cuando estoy hablando de soplar es orar, ayune, congréguese, lea, busque, amado hermano, y verá que Dios va a avivar la obra, va a avivar los hijos, va a avivar la casa, va a avivar el ministerio y va a avivar la iglesia. Levante sus manos al cielo y reciba. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Recíbalo, porque Dios avivó su obra en esta mañana. Porque Dios le sopló fuego, porque Dios le sopló, amado hermano, sobre usted, sobre su vida, el levantarse, el no achicopalarse, el no tenerse, amado hermano, por menospreciado, sino por grande. Ahora, en el nombre de Jesús, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Oh, aleluya. Y no borraré, dígalo, no borraré, dígalo, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado hermano, tiene ciudadanía, tiene nombre, tiene propiedad. Estamos delante y con el que tenemos que estar. Iglesia amada, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, por favor, aviva tu obra en mí, aviva tu fuego, enciéndeme otra vez en la oración, enciéndeme otra vez en la llama de tu Espíritu, enciéndeme bajo la presencia de tu Santo Espíritu. No me dejes apagar, no me dejes que me muera, que me seque en el desierto, no me dejes que me apague, no me dejes, Señor, avívame, avívame. Por eso Habacuc le dijo al Señor: aviva tu obra. Habacuc, un profeta menor de 3 capítulos, le dijo: aviva tu obra, aviva tu obra, enciende la llama, sopla sobre el carbón, sopla sobre el carbón, sopla sobre tu oración, sopla sobre tu oración, sopla sobre su ayuno, sopla, amado hermano, sobre cuando lee la palabra, sobre cuando se congregue, traiga fuego, traiga aire, que aquí la presencia de Dios lo llena, lo enciende nuevamente, se aviva nuevamente en el nombre de Jesús. No dejaremos morir la iglesia, no dejaremos morir la iglesia, no dejaremos morir el pueblo, no dejaremos morir la congregación, no dejaremos vivir morir los ministros, no dejaremos morir, amada iglesia, la economía, no la dejaremos morir, porque la vivamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Iglesia amada, reciba la bendición del Padre, reciba la bendición del Hijo, reciba la bendición del Espíritu Santo. Reciba su bendición espiritual, reciba su bendición física, reciba su bendición económica, porque esta es la herencia de los hijos de Dios. Iglesia amada, no se te olvide, te amamos mucho en el amor de Cristo y que te queremos ver vivo para la gloria de Dios.